Marco, ¿qué dijo el presidente López Obrador sobre el informe, más que en la conferencia de prensa que dio ayer el grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre el ayer caso justo en esta Ayotzinapa? conferencia se quejaban ellos de obstáculos por parte de la Fiscalía General de la República. El presidente dice, pues yo tengo otro testimonio, en ningún caso tuvo resistencia del fiscal Alejandro Gertz. Algo así como no podemos llegar tan alto, no hay fundamento en el reporte, ¿para qué nos metemos? ¿Vamos a darle carpetazo? Nada de eso dice López Obrador. No hay un solo acto, acción o proceder contrario al propósito de aclarar lo sucedido. Ese es mi testimonio y ahorita está en una de las muchas variaciones de ese tema, que es todos los que están en contra de él y de su gobierno. Pero básicamente este asunto de espaldarazo, respaldo o aclarar que jamás ha tenido resistencia por parte del fiscal Gertz. Bueno, hoy escribe Jorge Fernández Menéndez en Excelsior, en su columna, se la titula La trampa del crimen de Estado. Leo el primer párrafo. Dice: cuando la administración Peña Nieto aceptó la participación del grupo interdisciplinario de expertos internacionales en la investigación ya muy avanzada del caso Iguala, no comprendió hasta que ya fue muy tarde que estaba cometiendo un grave error. Y concluye Jorge, bueno, no concluye, pero expresa en otro momento de la columna: el presidente López Obrador ha quedado encerrado en una trampa que paradójicamente él mismo y su equipo construyeron. Jorge Fernández Menéndez, qué gusto, buen día, Jorge. Qué gusto, Ciro, Manuel, es un placer estar con ustedes. Pues por partes, ¿comenzamos con la trampa del crimen de Estado o comenzamos con lo reportado ayer, lo informado y evaluado ayer por este grupo de expertos independientes? Como quieras. Comenzamos por el crimen de Estado porque da pie a debatir lo otro, ¿no? Porque, mira, la trampa del crimen de Estado es relativamente sencilla. Si fue un crimen de Estado, como dice el GIEI y como decía el fiscal Omar Gómez Trejo, y como dice incluso Alejandro Encinas, y a veces lo sostiene el presidente, es un crimen cometido por las instituciones del Estado. Cuando hay un crimen de Estado, son crímenes cometidos por las instituciones del Estado. Si hay una participación del Ejército, hay responsabilidad de los niveles más altos del Ejército, y el nivel más alto del Ejército es el presidente de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Si es un crimen de Estado. Yo creo que los militares que están detenidos, si gusta después lo platicamos, pero creo que los militares que están detenidos, por lo menos el general Rodríguez Pérez, yo no veo ni una sola prueba que indique su participación. Pero suponiendo que hayan participado, si fueron militares coludidos con criminales, que no fue una decisión de Estado, es un crimen común, terrible, pero común, no un crimen de Estado. Entonces, cuando el presidente o Adán Augusto el martes en el Senado decía, sí, fue un crimen de Estado, pero no lo responsabilicemos a toda una institución por un crimen de Estado, no se puede, es una cosa o la otra, no puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. Y yo creo que eso es lo que ha permeado y ha distorsionado toda esta investigación en sus dos vertientes, porque aparentemente hay dos vertientes, una la que maneja Alejandro Encinas y probablemente la Fiscalía General, y otra la que manejaba el fiscal especial Gómez Trejo con el grupo de expertos internacionales, interdisciplinarios. ¿Y estaría la diferencia central en qué, Jorge? En el tema del crimen de Estado, o sea, si tú ves lo que ocurrió ya lo sabemos. Tú lo platicabas ayer también con Iñaki, me parece que es muy evidente. Lo que ocurrió hay una lucha que podemos detallarla muchísimo más entre los Rojos y Guerreros Unidos. Llegan sicarios, aparentemente en todas las declaraciones de los Rojos junto con los estudiantes. Aparentemente iban unas camionetas detrás de los autobuses de los jóvenes de Ayotzinapa. Eso explicaría también por qué repentinamente, en lugar de ir a Chilpancingo, ya saliendo de la escuela, decidieron ir a Iguala, y se dan los enfrentamientos en la ciudad. En Iguala está la orden, que queda muy clara que los que la dan son
los jefes de Guerreros Unidos, literalmente, dice uno de ellos, pártanles la madre, y es desgraciadamente lo que hicieron, y participan, eso está absolutamente comprobado, las policías municipales de Iguala, de Cocula y Huitzuco se los entregan a los sicarios de Guerreros Unidos, que en distintos grupos los matan. Eso es lo que sabemos. Después, sobre todo eso, puedes crear otras narrativas. Y la narrativa que se intenta crear, tanto en el informe que entregó Alejandro Encinas y mucho más radicalmente en el informe que presenta el grupo de expertos o que presentaba el renunciante fiscal especial, es que hubo un crimen de Estado con una participación de la institución militar. Lo que ellos están hablando es que son desde los altos niveles del ejército y del Estado mexicano que se fraguó el crimen. Por eso embona muy bien ahí el tema de que los jóvenes estaban vivos hasta el 8 de octubre, dicen en algunos casos. Sí, que fue lo que informaron ayer. Nota principal en Excelsior: normalistas seguían vivos 8 días después. Ahora, Ciro, eso es lo mismo que declaró Encinas por fuera del informe. Yo creo que para tratar de paliar la crisis que tenía con Trejo, con Gómez Trejo y con el GIEI, que no está en el informe que presentó él, pero no deja de ser una declaración de oídas. Sí. No es siquiera un testigo que dice yo los vi, yo estuve con ellos, yo les llevé de comer. Es una declaración de oídas que presentaron y que aquí la ponen como una afirmación. Y bueno, y que tiene por lo pronto en la cárcel a un general y a otros militares. Sí, y como yo escribía, como decía él, me decía el general Rodríguez Pérez, haciendo una síntesis que yo creo que es muy importante para todo esto y es relativamente sencilla. Decía: yo soy un hombre con 44 años de servicio, una hoja de servicios impecable, me retiré hace 4 años, nunca tuve quejas, nunca tuve denuncias de violación de derechos humanos, combatí el narcotráfico en varios estados del país, incluyendo los Guerreros Unidos en Guerrero, y mi palabra vale menos que la de un sicario confeso, y yo estoy en la cárcel y él está en libertad. Y es una infamia acusarme de eso, fue una infamia, te lo dijo Una vileza. Una vileza Y una cobardía. Pues sí, pero lo tiene en la cárcel. Y escuchaste ayer al presidente López Obrador. Y el presidente López Obrador comenzó a enhebrar, pues, en su estilo, su discurso. No es la institución, no es el ejército, pero pudieron algunos efectivos del ejército haber cometido crímenes, que se les investigue a todos, no somos tapadera. No pudo haber sido nada más el general Cienfuegos, Salvador Cienfuegos, en aquel entonces secretario de la Defensa, si es que estaba informado. Si él estaba informado, tendría que haber informado, sus superiores tendrían que saberlo también, apuntando al presidente Peña Nieto, Jorge. Sí, por supuesto, si es un crimen de Estado, llega el presidente Peña Nieto. Pues Es un crimen de Estado, los crímenes de Estado lo ordena el Estado. Y el Estado son el presidente de la República, los mandos del Ejército, en este caso de la Marina, con temas que además son muy delicados, porque yo creo que ni Encinas ni el propio presidente, y sobre todo el presidente, no entienden lo que es el Ejército. A ver, ellos están pensando en un ejército sexenal. En un ejército sexenal que cuando llega un nuevo presidente, lo decía, te tengo que interrumpir, Jorge, porque vamos a hacer una pausa. ¿Nos aguantas un par de minutos? Sí, por supuesto. ¿Para qué perspectiva, qué rumbo le ves al caso de Ayotzinapa? Volvemos contigo en un momento. Gracias. Seguimos conversando con Jorge Fernández Menéndez sobre el tema Ayotzinapa. Termina septiembre, Jorge, un septiembre que en términos de Ayotzinapa comenzó el 19 de agosto con el informe de la Comisión de la Verdad. Se va este septiembre con ese informe de la Comisión, con el informe que presentó ayer el grupo de expertos internacionales. Cae como baja
el fiscal del caso, el fiscal Gómez Trejo. Al parecer hay, pues no sabemos si un enfrentamiento o cuando menos visiones claramente enfrentadas en el aparato de gobierno, en el aparato de Estado. 4 militares están en la cárcel. La narrativa básica se sostiene, Jorge, como lo has dicho en tantas ocasiones, como lo repites hoy, como lo hemos dicho nosotros también desde hace mucho tiempo. El presidente acaba de decir que Alejandro Encinas va a seguir coordinando la investigación. Así termina septiembre. ¿Qué ves en el tema Ayotzinapa para los próximos 2 años? Mira, yo veo que el tema, siguiendo las bases de la investigación como está planteada, yo creo que se va a ir distorsionando cada vez más. A mí, desde el día 1, desde que apareció el informe y salieron las órdenes de aprehensión, a mí todo esto me recordó mucho aquella investigación de Chapa Besanilla contra los casos Colosio, sí, Ruiz Macié. El segundo demás. Tirador y la paca, sí, y todo eso. Y la paca y una bruja buscando a Muñoz Rocha. Sí. Y es más cuando entraba al penal militar para entrevistar al general Rodríguez Pérez, recordaba cómo habíamos reporteado con nuestro amigo Joaquín López Dóriga para hacer el libro Domiro, de Domiro García Reyes, otro militar, otro general, que Chapa Besanilla quería meter a la cárcel por la teoría de la conspiración y entonces de esa forma poder llegar a otro presidente, que en esta ocasión era Salinas. Se parecen mucho los dos casos, pero yo creo que va en ese derrotero. No veo cómo se puede salir adelante cuando las investigaciones se realizan con base en dichos de testigos protegidos que además son sicarios. Enfureció a Alejandro Encinas, habrás leído su texto el lunes en El Universal, sí, que sin mencionarte a ti ni sin poner nombres de críticos, dice es una infamia que estén diciendo que un trabajo tan completo, tan documentado de tantos meses de investigación está centrado en los testimonios de criminales, Jorge. Eso enfurece a Alejandro Encinas. Lo podrá enfurecer, pero entonces que muestre las pruebas, porque hasta ahora lo único que han mostrado son los dichos. Y yo estoy trabajando, en estos días hemos trabajado el tema de las declaraciones, precisamente de los testigos protegidos, y hay unas contradicciones, ya lo vamos a sacar completo en los próximos días, hay unas contradicciones brutales entre lo que dijeron en el 2015 y lo que dijeron después entrando en el 16, hasta que quedan en libertad y después en el 2020 dan una versión completamente diferente de los hechos. Pero también ellos mismos dicen que son de oídas. El GIEI ayer da versiones de oídas. Estuvieron vivos los muchachos. ¿Quién dice? Alguien que le dijeron y que hay un mensaje de texto. Bueno, eso no son pruebas. En todo caso, tendrían que haber tomado también las pruebas, por ejemplo, de las intercepciones de BlackBerry que hizo la DEA, que no la toma en cuenta la comisión que dirige Encinas, no la tomó en cuenta el fiscal Gómez Trejo, no sé, quizás porque venían de la DEA, pero me parece que es un camino. Mira lo que ocurrió con Chapa Besanilla al final, y fue una época que tanto tú como yo comenzamos a reportear mucho esos temas, y lo que ocurrió finalmente fue nada, fue una burbuja que desapareció y nunca supimos finalmente, más allá de que haya disparado Mario Aburto, quién mató a Colosio o cómo estuvo el tema de Colosio. Nos conformamos con el clima político que se había generado en esa época. Entonces yo me temo que esto va por el mismo camino. Vamos a conmemorar el domingo, el 2 de octubre, y es otro crimen que se habló mucho, se han formado comisiones y demás, y nunca se ha resuelto, porque se parte al revés. En lugar de buscar los datos duros, se comienza tratando de buscar los culpables a modo. Bueno, se va a ir distorsionando en estos 2 años. Más, yo le agregaría, se va a ir distorsionando más. Sí. No, imagínate, a ver, que salga
en libertad Murillo Karam la próxima semana, ¿no? Que todo, después del amparo definitivo que le dieron ayer, me parece sigue preso por una razón más política que judicial. Y así va a ocurrir, me imagino, si no tienen otras pruebas que no han mostrado, va a terminar ocurriendo con el general. Y si queda libre o en libertad provisional el general y Murillo Karam, ¿con qué te quedas? Con fuegos artificiales. Pues muchas gracias Jorge Fernández. No, gracias, Menéndez. es un placer estar con ustedes. No, gracias. Si terminamos septiembre, Jorge, y de alguna manera es probable que se vaya disipando la información, reduciendo la información sobre el tema Ayotzinapa, como hemos visto en otros años. Sí. Oye, un comentario final de lo que venían platicando sobre el hackeo y demás del ejército. Me quedé con la una seguridad duda. digital del ejército. ¿Y si fue una filtración? Bueno. No un hackeo. Pues el En un grupo está momento tan reivindicando, complicado. no sé si viste ya en los últimos minutos en Twitter, pero bueno. están sacando su información y Sí, pero bueno. según lo poco la poca información que tenemos hasta el momento, han hecho ese trabajo también cuando menos en Chile. Sí, Decía el en presidente Chile. que también en El Salvador y no sé en dónde. Pero ¿y si fuera una filtración qué? No, bueno, yo Va creo para que hay ti. un ambiente, me parece que hay un mar de fondo muy agitado entre distintas dependencias del gobierno que detonó con este tema y que trasciende el tema de Ayotzinapa. Interesante, bueno, buen planteamiento y seguramente buena columna para la próxima semana de Jorge Fernández Menéndez sobre el tema. Fuerte abrazo, gracias siempre, Un Jorge. gran abrazo a los dos, un abrazo. Gracias. Bye.